teóricos. Hoy es viernes 8 y vamos a comenzar con para qué venimos haciendo todos estos análisis de la estructura urbana con el fin de elaborar instrumentos de ordenación urbana. Este va a ser el teórico de hoy, la primera parte, y luego voy a subir la segunda parte. Como sabemos, el estudio de la ciudad, el territorio y la sociedad puede ser analizado desde tres grandes subsistemas. El subsistema físico-espacial, que incluye todos los elementos de la conformación natural del territorio, como es la topografía, la hidrografía, la vegetación, etc. Y por otro lado, la conformación del territorio transformado por el hombre y sus componentes. El otro gran subsistema del sistema urbano lo constituye la sociedad, con la población y sus necesidades. Ambos subsistemas se encuentran, digamos, regulados por un tercer subsistema, que es el subsistema jurídico-administrativo, que comprende al gobierno, sus normas, las leyes, y regula y ordena y planifica todo el territorio. Está en su potestad de hacerlo. ¿Cuáles son esos instrumentos con los que puede disponer un municipio como instrumentos de ordenación urbana? Son, por un lado, los planes urbanos, que son planes que pueden abarcar diferentes escalas. Planes urbanos que abarcan toda la ciudad, planes sectoriales que abarcan determinados sectores de la ciudad, y planes locales que abarcan parcialidades o pequeños sectores más pequeños dentro de la ciudad. También podemos utilizar programas de estímulo para que la población compulsivamente adopte determinadas actitudes, una exención impositiva, que son instrumentos económicos y financieros, o implicarse ya en programas de desarrollo, que significan una inversión para poder desarrollar determinados programas. Y el otro instrumento son los proyectos urbanos, los proyectos sectoriales que se dirigen a determinados sectores de la sociedad, por ejemplo, proyectos económicos, proyectos para las pymes, etcétera, y proyectos locales, que significan acotados a determinadas fracciones o parcialidades de la ciudad. Y por último, los instrumentos más indirectos a largo plazo son, por un lado, las normativas urbanísticas, los reglamentos y los decretos de necesidad y urgencia, que tienen el mismo valor que las normas urbanísticas y los reglamentos, pero que son mucho más rápidas. El problema del diseño de las normas urbanísticas es que abarcan, digamos, todo lo que regulan son las actividades y los usos de las actividades privadas. Todo lo que está por fuera de las actividades privadas se desarrollan como obra pública o como espacio público, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ver hoy un tema en particular, que es el tema de cómo se agrupan y cómo se dividen las actividades privadas. Se le llaman actividades privadas o actividades urbanas a los usos del suelo. Los usos del suelo más generalizados son, en general, los usos residenciales. En general, las actividades buscan localizarse en el espacio según sus necesidades de accesibilidad, determinadas pautas culturales, o por demanda y oferta en el caso de las actividades comerciales, o por compatibilidad o complementariedad entre ellas. Por ejemplo, una farmacia busca localizarse próxima a un hospital, las actividades de transporte pueden ser complementadas con otras actividades comerciales, como restaurantes, ventas de productos regionales, etc. O las demás actividades, como las universidades, suelen tener, por ejemplo, actividades complementarias de bibliotecas, librerías, fotocopiadoras o instrumentos de librería en su entorno, y así sucesivamente. Es decir, a eso se le llama complementariedad o compatibilidad entre las actividades. Y por otro lado, algunas actividades tienden a agruparse por similitudes, como pueden ser los usos residenciales de determinado tipo social, o tienden a dispersarse por rechazo. Por ejemplo, las zonas industriales tienden a rechazar el área residencial por incompatibilidad de usos, o por competencia también, ¿no? Una determinada actividad compite con otra y la desplaza. Entonces, esas áreas van conformando, ya sea áreas, ejes o nodos, relativamente homogéneos. Esas actividades, de esa manera, localizadas en el espacio, se denominan usos del suelo. Es decir, cuando la dominancia de una determinada actividad en un determinado sector abarca un determinado territorio, este territorio adopta el uso del suelo, por ejemplo, dominante comercial, dominante residencial o dominante industrial. Estas áreas homogéneas, como en este caso, por ejemplo, la actividad industrial, tiende a organizarse en grandes polígonos, grandes superficies que requieren grandes parcelas. Estas actividades de tipo homogéneo pueden clasificarse genéricamente en los usos más comunes. Por ejemplo, el uso residencial, que es la vivienda, incluye categorías, por ejemplo, como pueden ser las categorías sociales, alta, media o baja calidad, o digamos los estratos sociales, o pueden ser por sus densidades, pueden ser alta o media o baja densidad, o por sus dimensiones, si pueden ser, o por su densidad en el sentido de si es vivienda individual, colectiva o de otra especie, y si no, por el grado de mixtura que tenga, si es exclusiva o está en mixtura con otros usos. Lo mismo sucede con las actividades comerciales, que se pueden clasificar según los rubros, según la escala o según el barrio que abarquen. Luego la actividad industrial, que se suele pintar, acá los colores también son genéricos, el uso residencial se pinta en las camas de amarillo, el comercial en rojo, el industrial en violeta. La industria generalmente se clasifica según el grado de predominancia o el tamaño, en grande, mediana, pequeña, o por rubro o por el grado de molestia, si es nociva, si es molesta, si es incompatible con el uso urbano, etc. Y luego tenemos las actividades administrativas, que pueden ser por las distintas escalas de gobierno, por ejemplo, la administración provincial, municipal o la administración de tipo nacional. Las distintas reparticiones de los ministerios son los usos generalmente administrativos, y generalmente estos usos se localizan de manera central dentro de la ciudad. Luego tenemos los usos de tipo recreativo o los culturales, que son los que brindan un servicio complementario a la actividad residencial. Pueden ser usos mixtos de tipo parques, parques recreativos,
plazas y demás. Y luego tenemos todo lo que es el uso rural, que generalmente está en los entornos de las áreas urbanas y se pueden clasificar según los distintos sembradíos. Luego tenemos, por ejemplo, la actividad educacional, que se clasifica según los diferentes niveles educativos, el universitario, el secundario, el primario, el nivel inicial. Estas categorías de usos pueden ser graficadas en el espacio de acuerdo al grado de dominancia que tenga cada uno. Por ejemplo, el uso residencial se coloca en color amarillo o en naranja según el gradiente de densidad. En este caso se ha pintado, por ejemplo, el uso residencial dominante en este sector, en este, y estos otros naranjas que también son de dominancia residencial, pero que han comenzado un proceso de mayor densidad. Luego los usos comerciales, que se localizan en rojo, generalmente en los bordes de las avenidas. El uso institucional, que se agrupa en este caso en estos dos hospitales, y se puede graficar de esta manera como un uso, pintar la planta del edificio y el rayado mixto, digamos, institucional y otros usos. El uso industrial, que va en color violeta, y los espacios verdes, que se pintan en general, que son usos recreativos, que van en color verde. Los usos residenciales abarcan en general el 80 o el 70% de la superficie urbanizada. Por eso, para poder regular esta actividad de uso residencial, que generalmente son parcelas de uso privado, lo podemos ordenar y clasificar según la densidad que éste ocupe dentro de la parcela. Y se puede medir en cantidad de habitantes por hectárea o por manzana, o cantidad de viviendas por manzana. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Rosario, de una alta densidad edilicia, o estos otros espacios, como el caso de la ciudad de La Rioja, en el cual la dominancia es de la baja densidad. Otros usos como los comerciales pueden tomar, digamos, una escala más urbana o barrial y complementarse con la actividad residencial. En general, los usos comerciales pueden ser de gran escala, como los hipermercados, y se concentran estructurando nodos en el espacio urbano, o pueden conformar áreas o corredores en las áreas centrales, se desparraman, digamos, a lo largo de la trama del área central, o pueden localizarse sobre avenidas en los bordes de las calles. Otros usos, como los usos institucionales o administrativos, conforman nodos y generan la identidad propia de las ciudades, es decir, son los grandes equipamientos institucionales los que convocan, digamos, a conformar un grano del tejido mucho más importante. En el caso de los usos industriales, estos pueden abarcar grandes superficies y por lo tanto es bueno que uno los planifique, digamos, de una manera más segregada, más separada de la mancha urbana, por la nocividad de sus residuos, por la mano de obra que ingresa y egresa todos los días a estos lugares y por la accesibilidad de camiones que proveen de la mano de obra. Perdón, de las materias primas. Lo mismo con los usos rurales, si se producen fumigaciones y demás, es necesario poder segregarlos de la mancha urbana. Bien, en la próxima etapa vamos a ver cómo esta conformación de las áreas homogéneas, dada principalmente por los usos de suelo, conforman lo que se denomina la base del patrón de asentamiento. El patrón de asentamiento es una conformación, digamos, física para poder ordenar y distribuir los usos del suelo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico que vamos a hacer de la ciudad y para lograr una mayor complementariedad, compatibilidad o incompatibilidad de los usos entre sí. Para eso vamos a ir viendo los diferentes procesos, cómo se van agrupando las actividades en el suelo, cómo se da su manifestación físico-espacial, el grado de dominancia o predominancia de ese uso en el espacio y los estudios generales para su interpretación. En general, vamos a ir viendo estos elementos y en el próximo teórico voy a profundizar sobre cada una de estas variables. Uno de los procesos fundamentales que se va dando es que las actividades usan el suelo según sus necesidades, adaptan el espacio para ello según los determinados modelos culturales y sobre todo en los grandes usos o en los usos que generan un grado de dominancia o predominancia en la distribución en el espacio, constituyendo espacios mayores identificables en el conjunto urbano de manera genérica. Estas actividades, agrupándose o dispersándose por complementariedad o incompatibilidad, se agrupan dividiendo el suelo y adoptando un determinado tipo arquitectónico para albergarlo. Por ejemplo, el uso residencial con la vivienda, el uso industrial con las industrias, el uso cultural y así sucesivamente. Estas agrupaciones o subdivisiones del suelo tienden a generar un grado de homogeneidad dentro de las manzanas. Así se da entonces la manifestación y el grado de mixtura o dominancia de usos del suelo en relación las relaciones espaciales que dan esa ocupación en el lote o la tipología y los sistemas de relaciones espaciales que por repetición, lote a lote, manzana a manzana y tipología a tipología generan los ejes, nodos o áreas homogéneas en la ciudad. Y así podemos tener entonces los usos de suelo, las formas de ocupación del lote y la parcela y las formas de ocupación de la manzana, lo cual genera lo que hemos denominado áreas homogéneas que pueden ser normadas o reguladas según ese grado de dominancia. Entonces, en las próximas filminas vamos a empezar a ver cuáles son esas condiciones de ocupación y de fraccionamiento de los distintos patrones de asentamiento. Estos patrones de asentamiento pueden ser clasificados según estas condiciones del fraccionamiento del suelo. ¿Qué es el fraccionamiento del suelo? Bueno, es la división que resulta territorialmente producto del trazado de las calles. ¿Sí? La característica del trazado es el sistema viario que lo define. A partir del trazado se definen entonces manzanas que tienen su determinada forma y dimensiones y dentro de las manzanas podemos observar las parcelas o lotes que son las que van a tener las distintas superficies y dimensiones en relación con el frente, el fondo y las posibilidades de ocupación por parte de las actividades y sus tipologías.
Las próximas condiciones que vamos a ver, bueno, aquí vamos a ver distintos ejemplos de las condiciones de trazado, por ejemplo, trazados regulares en cuadrícula conforman manzanas cuadradas, trazados regulares en retícula pueden conformar áreas de manzanas rectangulares, o trazados irregulares se adaptan a la topografía, generando. Buenos días. Hoy vamos a dar continuidad al tema de patrones de asentamiento como parte de los instrumentos de ordenación urbana que venimos viendo en los teóricos anteriores. Entendemos que los patrones de asentamiento son las formas típicas que adoptan las actividades en el espacio urbano conformando áreas relativamente homogéneas. En general, designamos el término de áreas homogéneas que se utiliza para designar los espacios urbanos cuyas características de adaptación de las actividades evidencian una identidad que se pone de manifiesto con el predominio o el grado de mixtura de algunas de ellas en un lugar. Estas identidades conforman zonas más o menos características de predominio de una determinada actividad sobre otra. Esta actividad dominante se denomina uso del suelo dominante. Las áreas homogéneas se pueden caracterizar, además de su homogeneidad por el uso del suelo dominante, por el tipo de trazado, el tipo de manzana que ese trazado va dejando y las parcelas relativamente homogéneas en su forma y dimensiones. Una forma de ocupación similar puede ser puntual, lineal o planear y también tener una altura o perfil tipo, una dinámica de cambio similar y un paisaje característico. Los patrones de asentamiento, según cómo sean utilizados, pueden ser de tipo analíticos, como analizamos una situación existente, y para poder encontrar lineamientos comunes a proteger o a corregir dentro de lo que observamos en una ciudad. También pueden ser normativos cuando intentamos fijar un criterio general de ordenamiento en pos del bien común. Así detectamos sectores urbanos que por su caracterización en la distribución del uso dominante, en este caso se puede observar el único equipamiento central y el resto del tejido residencial, caracterizan los diferentes patrones de asentamiento. ¿Cómo reconocer los tipos de patrones? Bueno, los patrones de uso residencial generalmente son los que más dominan la ciudad y que son ejercidos por el sector privado, es decir, cada familia, cada construcción va desempeñando trazados regulares dentro de manzanas regulares, una ocupación de baja densidad, puede generar un tejido monótono y repetitivo. Estos son las características de los patrones típicos de las áreas de la dinámica de extensión, que es lo que no deseamos que suceda. En relación con el tema de los tipos de patrones, podemos encontrar patrones que son mixtos y compactos. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona ofrece un patrón compacto de media densidad, un trazado regular y mixtura de usos con comercio en planta baja, algunas instituciones y viviendas. Y va alternando la conjugación de llenos y vacíos de una manera armoniosa y diversa. Un paisaje urbano con identidad empieza a tener una característica y se desarrolla de una manera mucho más sustentable para la ciudad. ¿Cómo reconocer los distintos tipos de patrones? Por ejemplo, las ciudades medievales presentan un tejido de tipo irregular, pero con una homogeneidad en el uso de materiales. La materialidad de los muros, de las cubiertas, le va dando un grado, digamos, de unidad paisajística perceptual. Y va alternando llenos, vacíos, generando una variedad y sorpresa dentro de los recorridos. El paisaje urbano con identidad característica y sustentable por la mixtura de uso hace de esta una ciudad mucho más compacta y los criterios de conservación de estos casos serán tenidos en cuenta de acuerdo a su valor patrimonial y el carácter histórico de los mismos. Las ciudades, por ejemplo, como Cusco, en el caso de las ciudades coloniales latinoamericanas, presentan un trazado relativamente regular, pero intercalado con situaciones irregulares,
y tienen una homogeneidad en el uso también de materiales, de muros y cubiertas, y van alternando variedades de espacios de llenos y vacíos. El paisaje urbano con características de sustentabilidad se debe al valor paisajístico histórico, y los criterios de conservación en este caso van a tender a ser de tipo cultural. El patrón característico de estas manzanas coloniales es que la edificación se alinea de manera continua sobre la línea municipal, y los patios y los espacios abiertos son internos o muy fragmentarios. El verde solo es un elemento puntual en el espacio construido, y los espacios abiertos son importantes por su simbología como elementos de orientación en un sistema laberíntico de calles. La naturaleza, en este caso, como los cerros, los ríos u otros elementos, aparecen como telón de fondo dentro de lo que es el marco envolvente de la ciudad. El color y los materiales juegan un papel importante en la identidad característica de estas ciudades. El patrón característico, por contraste al anterior, de la arquitectura moderna, invierte la forma de ocupación tradicional de la manzana por edificios más bien centrales dentro de la misma, y van dejando espacios abiertos mucho mayores, deja el vacío sobre sus bordes, y la vivienda se lee en la misma escala que el edificio, o sea, que los edificios institucionales. Esto podría llegar a ser tanto vivienda como un hospital u otros equipamientos. Un paisaje urbano que rompe la escala humana, y los criterios de este patrón son elevar la densidad y lograr funcionalmente una mayor eficiencia en la distribución de la población y de los equipamientos de una manera mucho más densa y compacta, y con el objetivo de dejar una mayor cantidad de superficie de suelo de verde abierto interconectada. Esta idea de unificar la superficie verde lo hace del objetivo de la densificación una de las medidas de sustentabilidad que se buscará hacia el futuro. Cómo reconocer, también las características que van a tener los patrones nuevos de densificación va a ser que se convierte en una forma de ocupación diferente de la que conocemos de la manzana tradicional, va dejando grandes vacíos, y además la masa central de edificios empieza a perder el carácter humano, de la escala, el espacio se vuelve mucho más comunitario, y los servicios de circulación vertical, etcétera, también. El objetivo de este patrón es lograr una ciudad mucho más densa, con un mayor rendimiento en el uso y ocupación del suelo, infraestructuras, y unificar la superficie de espacios abiertos libres y verdes. En el patrón característico uno puede ver cómo la superficie de la ocupación de las manzanas se vuelven mucho más grandes, y la ocupación tiende a elevar la densidad en algunos puntos y a bajarla en otros. Las ciudades contemporáneas de torres vidriadas han elevado el trazado de grandes dimensiones y hacen una ocupación mucho más puntual del espacio, fragmentando el mismo y dando una escala humana muy desproporcionada. Estas ciudades han sido más bien pensadas para el automóvil, y los criterios son más bien la especulación, la inversión inmobiliaria, el negocio y la especulación financiera, y la calidad del espacio interior, ya que los espacios exteriores suelen tener una escala muy poco aprensible, poco amable para el peatón y el espacio público. No siempre es fácil identificar y reconocer esta idea de un patrón homogéneo dentro de la estructura de las ciudades. Las ciudades presentan una gran heterogeneidad de usos y tipologías, y los patrones pueden ser diversos y variados. No es malo de por sí tener un patrón diverso y variado. La alternancia y la mixtura de usos pueden ser una forma de evitar la prolongación de los viajes de la población hacia la periferia y lograr una densidad poblacional por manzana con usos comerciales, equipamiento y espacio público, que es bueno para una ciudad más sostenible. La mixtura de edades y clases sociales contribuye a ser además una ciudad mucho más inclusiva. A este tipo de patrones se le llaman patrones mixtos y compactos. Entonces podemos reconocerlos también como una unidad en sí misma. El desafío hacia el futuro es que los arquitectos buscan nuevas formas urbanas para hacer frente a los desafíos que impone la demanda de vivienda y la forma de brindar más y mayores espacios verdes públicos, y generar un mejor uso en la disposición de los recursos naturales y el uso de la energía. Brindar una mayor calidad de habitabilidad en el espacio interior y lograr densidades equilibradas para un mantenimiento de las infraestructuras y los costos de suelo urbano que tienden a elevarse. La vivienda tiende a hacerse más colectiva y con espacios poco privados. La vivienda individual, como la conocemos, va a pasar a ser como un artículo de lujo en estas características. El estudio analítico de patrones arranca por una primera zonificación de usos de suelo, clasificando los mismos según sus usos: zonas residenciales, comerciales, institucionales, espacios de uso mixto, espacios verdes, sitios baldíos, etcétera, con los colores tradicionales. Una vez designado esto, se observan, los diferentes tipos de trazados, y a partir de allí las tipologías de manzanas. Estas pueden ser cuadradas, rectangulares, irregulares grandes, irregulares pequeñas, rectangulares grandes, trapezoidales medianas, pequeñas, y a partir de allí se zonifica el espacio a partir de diferentes colores, que pueden ir desde las gamas de los naranjas, marrones o beige o amarillos. Luego se hace un estudio más detallado de una manzana en particular, y se observa la superficie de las parcelas, la superficie libre urbanizada, los espacios libres de patios y la superficie ocupada construida. En este caso se han analizado dos manzanas aledañas, vecinas, en las cuales el patrón de ocupación es muy diferente, pero sin embargo forman parte de una misma unidad de área homogénea o de patrón homogéneo. Después se hace un estudio particular de una manzana, en el cual se estudian las actividades, las alturas, el factor de ocupación o FOS, y se van graficando en pequeños gráficos complementarios los perfiles, los retiros, las veredas, el arbolado y el paisaje resultante. Todo ello se va graficando en función de sus dimensiones, de su localización y de la percepción del paisaje resultante se puede analizar mediante fotografías en gráficos complementarios.
La distribución de llenos y vacíos se puede graficar de esta manera, pintando la superficie ocupada o en las diferentes tipologías, y si no, la distribución de las edificaciones en 3 dimensiones, para luego analizar el paisaje resultante en función de sus perfiles de ocupación, el porcentaje que ocupa la superficie cubierta sobre la superficie descubierta, la edificabilidad total, que sería la sumatoria de todas las plantas sobre la superficie de la parcela, y luego diferenciar las superficies que son propias de las superficies comunes. Otro estudio particular de la manzana puede tomar la singularidad de usos y variedades de usos que podemos observar, en este caso una manzana heterogénea de usos mixtos. Luego se analizan las distintas formas de ocupación de estas manzanas y se calculan sus índices de ocupación, tanto residencial como de los diferentes otros usos. En este caso, usos comerciales, institucionales y la proporción de llenos y vacíos. Uno podría llegar a hacer una especie de atlas taxonómico de manzanas, identificando los distintos perfiles, porcentajes de ocupación, edificabilidad total, superficies propias y comunes. En este caso, por ejemplo, se delimita el polígono que se quiere estudiar identificando llenos y vacíos, y luego se hace una extracción de una muestra por manzana, que se amplifican en este caso, y se calcula el porcentaje de llenos y el porcentaje de vacíos, tipificando las diferentes situaciones más frecuentes en el área del polígono analizado. El estudio de las manzanas tipo también puede tener, por ejemplo, una desagregación mediante instrumentos de aerofotogrametría, y se hace un relevamiento de ocupación a mano o pintando la superficie ocupada, y se analizan las características de esas manzanas como manzanas vacantes, ocupadas, subdivididas con predominio de parcelas vacantes, manzanas subdivididas con predominio de manzanas ocupadas, y se hace un estudio minucioso de las distintas intensidades o tipos de ocupación. En este otro caso puede hacerse de esta manera, con un gráfico referencial, una imagen referencial, analizando las tipologías de ocupación del tipo urbano arquitectónico, en este caso vivienda unifamiliar, vivienda menor, bloque de departamentos, edificio de departamentos, la altura según número de pisos, la densidad poblacional, la densidad residencial y las áreas en hectáreas, o sea, la superficie total de las manzanas. En este caso se hace una caracterización de las distintas áreas, los espacios verdes, las viviendas unifamiliares, las viviendas estandarizadas de tipo social, y se van anexando las manzanas. En este caso se hace una caracterización del porcentaje de superficies impermeables y el número de edificios por manzana. Esta podría ser una de las metodologías que utilicen para realizar el análisis. La norma. Bien, como veníamos diciendo, la normativa, digamos, el estudio de los patrones de asentamiento tiene como fin llegar a producir una normativa urbana. Entonces, lo que vamos a hacer es ver distintas formas de cómo se puede hacer ese estudio del patrón analítico, cómo se grafica, cómo se analiza, para poder luego normar en consecuencia. Aquí les voy mostrando diferentes ejemplos para hacer una taxonomía, digamos, de la clasificación de las diferentes manzanas en un área homogénea que uno utilice. Por ejemplo, aquí se ha perfilado, digamos, una forma de graficar y numerar un área con su numeración de manzanas, y luego se ha seleccionado un conjunto de manzanas tipo que se amplían, y en cada una de estas manzanas se analiza, digamos, la proporción que hay entre la superficie de porcentaje de llenos y el porcentaje de vacíos, y se va comparando las diferentes situaciones para luego poder poner una determinada norma en este sector. Otra forma de hacerlo es hacer un cuadro en el cual se caracterizan los distintos tipos de manzanas del sector, explican las características, si es una manzana vacante, si es una manzana ocupada, qué características tiene la subdivisión de esas parcelas internas, cómo es la manzana subdividida con la predominancia de parcelas vacantes y la predominancia de manzanas ocupadas. Y aquí al costado se dan distintos ejemplos fotográficos de las distintas tipologías de las manzanas analizadas. En este caso, lo interesante es que se han numerado, digamos, las distintas situaciones y se ponen las distintas tipologías de edificación, la altura, la altura está designada por el número de pisos, la densidad poblacional calculada como habitantes por hectárea, por ejemplo, menos de 50, entre 50 y 100, se hace un gradiente, digamos, de las diferentes densidades, y por otro lado, la densidad residencial, que se calcula como el número de viviendas por manzana. Si hay de 1 a 30, de 1 a 100, de 30 a 100, y de acuerdo a eso, se divide por la superficie total de las áreas, en este caso de la ciudad de Concepción.
Este es otro caso en el cual se calcula la caracterización del porcentaje de vegetación en espacios abiertos, el número de edificación por manzana, las superficies de lote, porcentaje de vegetación, las superficies impermeables, la existencia de piscinas, etcétera, etcétera. Se va haciendo un análisis pormenorizado de manzanas en detalle, analizando las tipologías arquitectónicas, el grado de ocupación y las actividades. En este caso se ha hecho un estudio con el uso de maquetas de una manzana en particular para estudiar la redensificación de este sector más alto. Se hacen hipótesis, digamos, de estudios, se estudian, digamos, los perfiles edilicios, se hace un primer análisis a mano de los retiros, de los patios y de las características de la edificación para poder realizar luego la normativa que se quiera ampliar. Digamos, entonces, comprender que el estudio analítico de los patrones tiene como fin el diseñar la normativa urbana. Entonces, observar, digamos, un determinado patrón en la ocupación del porcentaje de FOS, por ejemplo, en este caso el 50% de la superficie va a ser ocupado, impermeabilizado, los límites de altura, aquí se ve cómo se puede llegar a superar ese límite de altura con una determinada cantidad de pisos, los límites de expansión hacia los bordes, es decir, cada uno de los planos límites deben ser estudiados y normados. El estudio analítico de los patrones además puede tener la intención de generar un rediseño de la ocupación de la manzana. Por ejemplo, en este caso, en el área central de esta ciudad, se intenta estructurar un paseo interior para un mejor aprovechamiento del interior de la manzana, del corazón de la manzana. Entonces, se diseñan dentro de las unidades funcionales posibles pasos para poder hacer uso de ese uso comunitario del espacio interior. En este caso, se pueden dar también que haya usos, permitir usos complementarios al uso residencial. Por ejemplo, en este caso, se delimita que en la planta baja puede haber una cantidad de usos diferenciados. Y también se pueden calcular las densidades como brutas o netas. Las densidades brutas suelen ser siempre un poco menores que las densidades netas porque incluyen la superficie de las calles, que dan lugar al entorno de la manzana. Y en cambio las densidades netas es simplemente calcular la superficie neta de habitantes por la superficie total del lote, digamos, dividida la superficie total del lote. Acá también se estudia la estructura de la parcela, el factor de ocupación, en este caso el FOS, que es un índice que indica la proporción de ocupación de la parcela. El FOS siempre es inferior a 1 y se expresa como un número con coma, 0,6, o como porcentaje 60%. El factor de ocupación total, o FOT, en este caso se calcula como un índice que suma toda la superficie de plantas y la divide por la superficie del terreno. También se establecen los retiros, en este caso retiros de 3 metros, la profundidad edificable y las alturas máximas que se prevén para cada uno de los perfiles, y el tipo de uso que se va a dar a esa parcela. Estas serían otras formas, digamos, de expresión de ese estudio de esos patrones, que sería delimitar la zona, ir identificando, acá fíjense cómo va identificando las distintas tipologías de manzanas, las distintas tipologías edilicias, y va haciendo un pequeño cálculo de cómo es la superficie de la parcela, cuánto es lo edificado, cuánto es el número de viviendas y cuánto es la densidad, y aquí se expresa el perfil edilicio de estas manzanas. En este caso se está estudiando el perfil edilicio sobre la estructura de un eje, en este caso un bulevar, una calle central, se van analizando las alturas de las distintas edificaciones, y además se expresa la ubicación en un gráfico más general y se van haciendo los distintos perfiles viales. También se puede complementar con estudios de los espacios libres abiertos, las plazas, etcétera. Y en este caso que estamos estudiando La Rioja, les pongo una zonificación posible, se podría hacer por corredores, por áreas, por nodos, y luego ejemplificar, por ejemplo, en este caso, el patrón 1, en un detalle, decir, bueno, cómo es concretamente una manzana tipo, cómo es el grado de ocupación, sus dimensiones, su ubicación, y luego calcular la superficie de la manzana, las dimensiones del lote y su superficie, los porcentajes de FOS, FOT, las alturas promedio que se observan, el grado de consolidación y la dinámica de cambio, que en este caso va siendo una vivienda individual en consolidación con conjuntos de triples, en las alturas de esos perfiles de calle, y con esto podríamos tener un estudio bastante acabado, digamos, homogéneo, de los distintos sectores de la ciudad de La Rioja, o de este subsector que estamos estudiando. En el caso para hacer, digamos, esta tarea, yo les recomiendo ir al final del capítulo de patrones de asentamiento, en la página 94, hacer los ejercicios 3.1, 3.2 y 3.3, y también pueden hacer el de la página 97, que son digamos, los ejercicios de repaso que les van a servir luego para poder desarrollar el trabajo práctico que está en la página 98, 99, explicado más en detalle, o la que hemos subido en el PER. Bueno, muchas gracias, espero que esto les sirva de consulta para el día de hoy.